como les decía, muy buenos días a todos y a nombre de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma aquí en Colombia y la Congregación Jesús el Rey Exaltado de Pasto, Nariño, le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que están aquí presentes y a los que nos ven a través del canal de Facebook. Dios les bendiga y les guarde grandemente, hermanos. Bendiciones. En el día de hoy voy a estar hablándoles un tema muy importante, el cual he titulado Nueva alternativa de gobierno en la iglesia. Nueva alternativa de gobierno en la iglesia. Hermanos queridos, vamos a mirar como primera medida el proceso en la formación del catolicismo romano. De pronto la información es mucho más extensa, mucho más grande, pero he querido traerlo de pronto unas cosas básicas que sucedieron en la historia de la iglesia. Bien, a comienzos o a principios del siglo II se dieron, o sea, II después de Cristo, por supuesto, se dieron unos pasos muy importantes para la formación de lo que hoy es el catolicismo romano. En este siglo, algunas iglesias demandaron que se adoptara la sucesión apostólica. O sea, esto es una doctrina que comenzó a nacer a partir del siglo II más o menos, ¿sí? Del segundo siglo, que se adoptara la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? Ahorita le compartiré con mucha más precisión sobre eso. Nutridos por aquellos que enseñaban herejías. Esto, digamos, esta inclinación comenzó a surgir por aquellos líderes, aquellos, digamos, ministros que querían enseñar otras cosas que no estaban contempladas en la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como lo que había enseñado Cristo y lo que ya habían enseñado los apóstoles, por supuesto. Bien, estas personas arguían que los obispos eran sucesores, presten atención, que los obispos eran sucesores de los apóstoles y eran únicos y verdaderos custodios de las enseñanzas de Cristo dadas a los apóstoles. Esta teoría comenzó a surgir y comenzó a fraguarse dentro de este tipo de líderes o de este liderazgo, arguyendo de que Cristo había dejado esta orden de que, bueno, Él daba la enseñanza a los apóstoles, pero que los apóstoles ahora nombraran obispos, y esa enseñanza de Cristo dada a ellos ahora la tendrían que transmitir a los apóstoles. Ahora, los obispos eran digamos, según esta teoría de ellos, eran los verdaderos custodios de las enseñanzas apostólicas, de acuerdo a esta teoría. Pero hermano, esto es completamente falso. En ninguna parte de la Escritura encontramos estas cosas, digamos, estos requerimientos, ya como tal. No. Pero esta maniobra, hermanos queridos, fue mucho más allá, fue mucho más lejos. ¿Cómo así? Solo los que eran ordenados por obispos eran, digamos, considerados como auténticos ministros, o esas ordenaciones a esos ministros que eran ordenados por los obispos eran consideradas como auténticas. O sea que si una persona que no era obispo, que no era un obispo como tal, no tenía la autoridad para ordenar a otro ministro, según esas teorías. Bien, según ellos, porque llevaban el hilo conductor, según esta enseñanza de estos herejes, era porque llevaban el hilo conductor de la enseñanza de Cristo, de la enseñanza apostólica, ahora transmitida a los obispos. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí?
Entonces, es una cadena, es una cadena. De allí es que ha nacido, el episcopalismo, ¿ya? El episcopalismo. Ya le voy a compartir más adelantico esto. Bien, hermanos, entonces, aunque algunas epístolas de Pablo hablan de obispos, presbíteros y diáconos, no hay que desconocer esto. Obispos, presbíteros y diáconos. Pero les quiero compartir qué es lo que significa la palabra obispo. La palabra obispo significa supervisor, alguien que supervisa, alguien que está atendiendo, pero es un pastor como un y corriente, es un ministro del evangelio como un y corriente. O sea, que el significado de obispo, presbítero, es la misma cosa, o pastor, es la misma cosa, hermanos. ¿Ya? Pero al correr de estos siglos, del siglo II en adelante, se le comenzó a dar una connotación de autoridad exclusiva a los obispos, de tal manera que ellos eran los únicos que podían ordenar a otro ministro, o sea, ordenar a una persona al santo ministerio, y si no era ordenado por ese obispo, no tenía autenticidad. ¿Ya? Bueno, de ahí es que viene todo este asunto que, por lo menos, la Iglesia de Roma se autoproclama y dice que ella es la única custodia y que es la verdadera Iglesia de Cristo, diciendo ellos, y que ella es la única depositaria de la palabra de Dios, número uno, que ella es también la única que puede ordenar ministros. Eso es lo que dice la Iglesia de Roma, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Eso no es lo que dice la Escritura al respecto. Esto es para que cada uno tenga conocimiento de historia, algo de historia. De aquí en adelante, esto debe quedar en la mente y en el corazón de cada uno para que haya inquietudes de escudriñar más, sobre historia de la iglesia, sobre teología, sobre eclesiología, hermanos. O sea, para que no nos dejemos meter los dedos en la boca. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, les decía que la iglesia habla de presbíteros, la Biblia habla de presbíteros, habla de diáconos, habla también de obispos. Ahora, ¿cuál es el significado de un diácono? El diácono no es aquel que ha sido nombrado por la Iglesia de Roma como transición para ser sacerdote. No, hermanos. No, esta es la connotación que le dio la Iglesia de Roma a este oficio. ¿Ya? El diácono en la Iglesia de Roma es eso, el que está en transición para entrar a ser sacerdote. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios lo dice con claridad en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Pueden anotar ahí en una libreta para que no se les pase por alto la cita. Capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Habla que fueron nombrados diáconos para servir a las mesas. O sea, los diáconos fueron nombrados por los apóstoles no como un oficio netamente religioso en el sentido de estar en el púlpito. No, fue para servir a las mesas. Eran servidores, o sea, para que los apóstoles y de ahí en adelante los demás ministros, los pastores de las congregaciones, no se metieran en los asuntos de las obras de misericordia, lo que hoy comúnmente la mayoría de iglesias le llaman obras sociales. No, que hay que estar visitando enfermos, que hay que estar llevando comida a comunidades pobres, ropa y eso. Eso no lo debe hacer un pastor como tal. Eso lo debe hacer los diáconos que son servidores. La palabra diácono significa eso, un servidor, alguien que sirve, ¿ya? Pero a las mesas. No significa que el diácono no tenga que predicar, sí puede predicar, pero el oficio del diácono es ese, servir a la comunidad,
primero de cristianos y segundo a las personas que no son de la iglesia. ¿Ok? Bien, queridos hermanos, entonces les decía que aunque algunas epístolas de Pablo hablan de obispos, presbíteros y diáconos perfectamente, la iglesia del primer siglo no contaba con un modelo de gobierno eclesiástico definido. No tenía un modelo eclesiástico definido la iglesia del primer siglo. Eran los apóstoles. Y por supuesto habían algunos presbíteros, algunas personas que ministraban allí, que habían sido ordenadas por los apóstoles, pero no había como tal una organización definida en cuanto al oficio de la iglesia, al oficio religioso como tal. Ya que estos escritos apuntan de final del primer siglo, estamos hablando lo que le acabo de decir, ¿ya? En este momento cada iglesia tenía su propia organización, cada congregación local. En ese momento, allá en Israel sobre todo, y después cuando se desata la persecución de Pablo, ¿se acuerdan que comenzaron a abrir otras obras fuera de Israel? Se comenzaron a formar congregaciones nuevas. No obstante, cada congregación tenía su propio sistema de gobierno, ¿ya? Su sistema de gobierno. Bueno, sin embargo, terminando el segundo siglo, muchas iglesias habían montado una jerarquía de obispos, presbíteros y diáconos. Comenzaron a distorsionar el modelo que Dios había dado de la palabra de Dios, que era el gobierno de ancianos. Eso lo voy a explicar de inmediato, en un momento. El Nuevo Testamento no registra eventos, ni los deja entrever en que los apóstoles hayan nombrado o dejado obispos como sucesores de ellos para continuar el gobierno de la iglesia. En ninguna parte dice la Escritura eso, que los apóstoles nombraron obispos para que hubiera una sucesión apostólica, como lo enseña la Iglesia Católica Romana, como lo enseña la Iglesia Anglicana, la Iglesia también Ortodoxa de Oriente, como lo enseña también las iglesias episcopales. No, hermano, no hay esa tal sucesión apostólica, no la hay. No la hay, hermanos. Entonces, todo lo contrario, después de la muerte de los apóstoles, la iglesia era gobernada por ancianos. Cuando se murieron los apóstoles, cuando ya falleció el último apóstol, todavía la iglesia era gobernada por ancianos, por presbíteros o pastores, como común se le llama en la Escritura. Algunos de estos ancianos fueron capacitados por los mismos apóstoles antes de morir, ¿ya? Esto fue vital para el crecimiento espiritual de la iglesia. Eso fue lo propio que hicieron los apóstoles, enseñar, así como Cristo los enseñó a ellos. Ahora ellos enseñaron también y capacitaron a otros. ¿Para qué? Para que siguiera el gobierno de la iglesia, pero no con ese tipo de jerarquía que comenzó a surgir a partir del segundo siglo. Mira lo que dice la Escritura en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¡Qué maravilloso! ¿Ya? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. El versículo es mucho más largo, pero ¿qué pasa? Yo escribí hasta ahí porque de pronto ese es el tema que estoy llevando. ¿Ok? Entonces, ¿qué me llama la atención? La iglesia de Roma dice que Pedro fue el primer papa. Aquí no está hablando la Escritura en ninguna parte de que Pedro fue el primer papa. De todo lo contrario, la Biblia está aquí testificando, hablando, enseñando que Pedro era ¿qué? Un pastor, un anciano tan igual a los demás ancianos, o sea, a los demás pastores. Él fue un apóstol, sí, perfecto, apóstol de Jesucristo. Ya, por voluntad de Dios como apóstol del Cordero. Pero era un pastor común y corriente,
como único corriente dentro de una congregación. Y él lo menciona: ruego a los ancianos, o sea, a los pastores que están entre vosotros. Y dice él: yo anciano como ellos también. Yo como anciano también. ¡Qué maravilloso! Aquí no está declarándose él o proclamándose como el primer papa. No, en absoluto, hermanos. No podemos llamarnos a equívocos, hermanos, y la iglesia tiene que estar clara con esto. Pero ¿qué dice también Tito? Pablo, ¿qué dice acerca de los ancianos? Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, por favor. Versículo 5. Dice la Escritura: para que establecieses ancianos en cada ciudad. Dice así la última parte del texto, creo, ¿verdad? Sí. Para que establecieses ancianos en cada ciudad. O sea, cuando dice en cada ciudad, era que cada congregación local ya contaba con un pastor, con un anciano, En la teología reformada, o sea, la teología que viene de la Reforma Protestante del siglo XVI, hubo una clarificación acerca de los oficios. Al pastor se le llama anciano docente. Al pastor se le llama anciano docente porque él es el que lleva la cátedra, lleva el sermón de la palabra de Dios el domingo en el culto. Y los miembros del consistorio, a los miembros del consistorio de cada congregación local, se les llama ancianos gobernantes. Ancianos gobernantes. Ahora, tanto pastor como anciano gobernante, para ser ordenados en ese oficio, el pastor y el anciano gobernante deben haber estudiado teología primero. Dentro de la iglesia presbiteriana de la Reforma, no se acepta a un hombre para ser ministro del Señor, para ser un ministro, para ocupar el oficio de pastor, sin que haya estudiado teología. Y tampoco puede ser anciano gobernante, o sea, miembro del consistorio, si no ha estudiado teología tampoco. ¿Por qué? Porque los que gobiernan la iglesia local no pueden ser neófitos, no pueden ser personas que carezcan del conocimiento de las Escrituras. Seguimos adelante. Vamos a ver unas cositas muy importantes, y es las variaciones de gobierno y doctrina que comenzó a experimentar la iglesia. ¿Ya? Después de la muerte de los apóstoles, hermanos, los ancianos lucharon por conservar la pureza de la enseñanza de la palabra de Dios dentro de la iglesia por espacio de medio siglo. Esto lo lucharon, pero realmente comenzó a destacarse más las otras corrientes, ¿ya? Las otras corrientes, hermanos. O sea, las corrientes de herejía, las corrientes que se estaban saliendo del marco de las Escrituras. Estos primeros hombres han sido llamados en la historia de la iglesia como los padres apostólicos y los apologistas. Se les llamó así. Término cristiano aplicado a ciertos discípulos que continuaron predicando después de los apóstoles. O sea, estamos hablando de los padres apostólicos. ¿Ya? Se les llamó así. Ahora, este término fue puesto por los eruditos en el siglo XVII. ¿Ya? En el siglo XVII, este término de padres apostólicos y apologistas fue puesto en el siglo XVII después de la Reforma Protestante. Esos términos. Pues bien, hermanos, sus obras, estamos hablando de las obras de los padres apostólicos y de los apologistas. Las obras de estas personas deben considerarse una fuente, y muy valiosa esta fuente, en la historia de la iglesia primitiva, en la historia de la iglesia del primer siglo. Bien, generalmente son aceptados como padres apostólicos Clemente I de Roma, un siervo de Dios, Ignacio de Antioquía y Policarpo. Estos hombres son considerados como padres apostólicos.
sea que llevaron con rigurosidad las enseñanzas de los santos apóstoles del Señor. Ahora, la opinión se divide al estimar a un discípulo del Señor, a un siervo de Dios, a un ministro llamado Bernabé, el cual vivió hacia hacia el año 130, y Hermas como padres también apostólicos, otro siervo de Dios, padres apostólicos. Hay unas ciertas discusiones allí en cuanto a ellos dos. Bueno, se conocen como apologistas. Se conocen como apologistas también a otros hombres, como son Cuadrato, un hombre llamado Cuadrato, qué nombre bonito, ¿no? Bonito el nombre, Cuadrato del siglo II, ¿ya? Del siglo II, el apologista cristiano más antiguo. Estamos hablando de ese hombre que era mucho más antiguo, el primero, digamos así, el más antiguo. Bueno, encontramos a otro apologista llamado Aristides de Atenas, la capital de Grecia. Ya, fue de mitad del siglo II. Era filósofo en la ciudad de Atenas. Es un hombre muy versado, filósofo este hombre. Bueno, vemos a otro llamado Aristón de Pela. Aristón de Pela. También del siglo II, primer apologista cristiano que defendió por escrito el cristianismo frente al judaísmo. O sea, fue un hombre luchador en contra de las doctrinas del judaísmo. ¿Cuáles eran las doctrinas del judaísmo? A ver, el guardar el día sábado y la circuncisión. En esto estaban centrados los judaizantes. Bueno, y fue un gran defensor de estas doctrinas. Perdón, defensor de la doctrina del Señor y estar en contra de estas dos doctrinas. Otro hombre fue Justino en el siglo, en el año 100 al 175. Fue filósofo y teólogo cristiano, uno de los primeros apologistas de la iglesia que quiso reconciliar la doctrina cristiana con la cultura pagana. Ya, y tuvo bastante oposición al respecto en este sentido. Otro hombre que fue apologista, le estoy dando estos términos porque es muy importante que la iglesia lo conozca, por favor, ¿ya? Entonces, el siguiente es Tasiano, otro hombre apologista del siglo II, nacido en Siria de familia pagana, discípulo de Justino. Luego de mucho luchar encontró que la doctrina cristiana era la única filosofía verdadera para el cristianismo. Mire todo lo que tenemos que conocer de historia, hasta donde ha venido las escrituras hoy, o nuestro cristianismo hoy, ¿ya? No piensen que ha venido así tan fácil, hermanos. Muchos lucharon por la fe cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Otro hombre fue Miliciades, en el siglo II. Nació en Asia Menor. Contemporáneo de Tasiano y quizás también discípulo de Justino. Todos sus escritos se han perdido. A través de Eusebio se sabe que escribió contra paganos y herejes y también contra los gnósticos. Para ese entonces era muy fuerte la doctrina gnóstica. Esta doctrina gnóstica data de el año 400 antes de Cristo, para que lo sepan. O sea, los gnósticos tienen mucha antigüedad en este aspecto. Bueno, otro apologista es Apolinar de Hiriápolis, del siglo II. Era obispo de Hiriápolis en la ciudad de Papías, alrededor del año 150 al 180. Luchó contra los montanistas y escratitas. Otro hombre, digamos, fue Atenágoras de Atenas, del siglo II. Contemporáneo de Tasiano. Es el más elocuente de los apologetas cristianos primitivos. O sea, fue un hombre muy versado en las escrituras. Y también tenemos a otro llamado Teófilo de Antioquía, hacia el año 186 después de Cristo. De sus obras se deduce claramente que nació cerca del río Éufrates, de una familia pagana. Recibió educación helenista, o sea, de allí de Atenas,
y fue sexto obispo de Antioquía de Siria. Y por último, Militón de Sardes, antes del 190 después de Cristo. Poco se sabe de su vida. Fue un hombre eunuco. Era obispo de Sardes en Lidia. Sin embargo, al pasar el tiempo, estos padres apostólicos hicieron grandes esfuerzos por mantener la unidad de la iglesia. Todos estos padres, o sea, tanto los apostólicos como los apologetas, ¿ya? O apologistas, perdón. Los apologistas hicieron grandes esfuerzos para mantener la iglesia unida, pero muchos de esos esfuerzos estuvieron equivocados en la lógica humana. O sea, le metieron mucho humanismo, le metieron muchas cosas que no eran, digamos, parte de las escrituras. Y ahí algunos de ellos fallaron. Esto condujo que la iglesia admitiera nuevas creencias, las cuales la llevaron a experimentar muchos cambios en su vida interior como iglesia. Qué impresionante. Ahora, desafortunadamente, el primer cambio que la iglesia experimentó fue en cuanto a las características del clero. El clero que estoy hablando, cuando hablo de clero, estoy hablando de la organización digamos, de los que ministran en el culto al Señor, ¿ya? Muchas congregaciones eran gobernadas por varios ancianos en el tiempo de los apóstoles, pero ahora estaban elevando la autoridad de un anciano por encima de los demás, dándole el título de obispo. Y ahí comenzó, hermanos, lo que hoy se llama el episcopalismo, ¿ya? Episcopalismo. Hermanos, entonces, muchas, como le decía, de estas congregaciones elevaron el oficio de anciano al título de obispo, donde el obispo tenía ya una cantidad de prerrogativas, una autoridad inmensísima, y comenzó a tener también autoridad territorial. Ya se les explico. Esto condujo que la iglesia admitiera nuevas creencias, que tuviera estos nuevos modelos de gobierno. Y estos cambios produjeron celos, intrigas y confabulaciones por el dominio de las congregaciones. ¿Cómo así? Ya muchos anhelaban no ser un pastor común y corriente, un anciano, sino un obispo, porque el obispo tenía ¿qué? Autoridad territorial sobre cierta cantidad de congregaciones, y comenzaron a pelearse entre ellos mismos, digamos, el dominio de las iglesias, el dominio de las congregaciones locales. Miren por dónde viene el asunto, ¿ya? ¿Por dónde viene el asunto? Lamentablemente hoy muchas iglesias evangélicas tienen ese modelo, que aunque no tienen modelo de episcopal abierto, no obstante, ese modelo episcopal está camuflado dentro de las iglesias. Ya, que hay pastores que tienen o quieren tener dominio sobre otros pastores, ¿ya? Sobre otros pastores. Eso se llama jerarquía. Jerarquía. Así como lo tiene la iglesia de Roma, la autoridad, digamos, la principal autoridad de la iglesia de Roma no es Cristo, es el Papa. De ahí vienen los cardenales. Hay cardenales en cada país que es el representante ante la Santa Sede. Dentro de la nación están los obispos. Después vienen los sacerdotes. Después vienen los seglares, los diáconos. Pero la autoridad la tiene es el obispo. Y el arzobispo, digamos, el arzobispo es que tiene una jurisdicción hasta de varios departamentos. Ya 2, 3 departamentos. Y debajo de él están los obispos. Pero debajo de los obispos están los sacerdotes de las congregaciones. Así están las iglesias evangélicas, hermanos. Iguales, igualitas. Hoy el pastor quiere tener dominio, por lo menos una denominación evangélica. ¿Qué hace? Tiene a alguien como presidente de la iglesia.
Ese presidente es el que tiene dominio sobre todos. Y vaya a ver si ese hombre fue el que fundó esa iglesia. Entonces, si él fundó esa iglesia, es el amo y señor de la iglesia. Y todos los pastores deben estar arrodillados a él, llamémoslo así en ese sentido. Y lo digo con toda autoridad porque así es. Están arrodillados ante él. Son, digamos, son ovejitas, corderitos que tienen que estar sometidos a la autoridad de ese hombre. ¿Ya? Y todos tienen que darle cuentas a ese hombre, al presidente de esa iglesia o de esa denominación. Por decir, una denominación de esa puede tener 20 iglesias, 30 iglesias, 40 iglesias. Y tienen que darle cuenta a ese presidente. Ese no es el modelo bíblico, hermanos queridos. Vamos a seguir adelante, por favor. Estos hombres comenzaron a ostentar el título de obispo. Ya comenzaron ya en ese modelo. Mire cómo cambió, cómo comenzó a cambiar la historia de la iglesia en cuanto a gobierno se refiere. ¿Ya? Entonces, estas personas que ostentaban este título de obispo, cada uno gobernando una jurisdicción o territorio de iglesias, dándole el nombre de diócesis, ¿ya? De diócesis. Y la arquidiócesis es la que está bajo el arzobispo. Bueno, Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, insistió con tenacidad sobre el gobierno de la iglesia que estuviera debajo de la autoridad territorial de los obispos, para mantener la unidad de la iglesia, según él. Según él, para mantener la unidad de la iglesia, tenía que estar bajo la autoridad de los obispos. Bueno, esto, así lo dice la carta para los de Éfeso, en el punto 5, no de los Efesios de la Biblia, no, sino una carta que se escribió, ¿ya? Y donde habla este hombre de Antioquía, hermanos. Esto dice así, el punto que dice la carta es un puntico apenas, dice: porque si en un periodo tan breve tuve tal trato con vuestro obispo, que no fue a la manera de los hombres, sino en el espíritu, cuanto más os felicito de que estéis íntimamente unidos a él como iglesia, como la iglesia lo está a Jesucristo, y como Jesucristo lo está al Padre, para que todas las cosas puedan estar armonizadas en la unidad. O sea, que aquí este hombre, Ignacio de Antioquía, está sugiriendo que todos los ministros estén sujetos al obispo, así como Cristo está sujeto al Padre. ¿Cómo le parece? Hermanos, mire, cuando la iglesia es gobernada por una sola persona y no hay quien la vigile de manera permanente, o sea, esto es gravísimo. Hoy muchas congregaciones, voy a hablarle de las congregaciones evangélicas, muchas congregaciones evangélicas tienen consistorio, tienen una junta administrativa que entre comillas gobierna con el pastor, la congregación local, pero eso es falso. El pastor muchas veces manipula a los miembros del consistorio. Los miembros del consistorio son, digamos, sus sirvientes. Son las personas que están, hermanos, como el elefante, con el moco agachado. Y todos están al servicio del pastor. Y el pastor es el que maneja el dinero. Y el pastor es el que hace todo y el que decide todo. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué hacen entonces los miembros del consistorio?
En las iglesias presbiterianas y las iglesias reformadas, el pastor no puede gobernar solo la congregación local. Tiene que ser gobernada con el consistorio. Y el pastor no puede tomar decisiones solo. No. Tiene que ser en común acuerdo por votación con los miembros del consistorio, que son los ancianos gobernantes. Y el pastor no debe llevar los hilos del dinero. Debe estar nombrado un tesorero dentro del consistorio, para que sea él el que lleve las finanzas. Pero ese tesorero no debe estar solo, debe estar acompañado de los demás miembros del consistorio, para que no haya malversación de fondos, no haya tergiversación de cuentas, no haya fraudes, para que ustedes lo sepan. Por eso es que hoy vemos muchos pastores que apenas tienen 1 o 2 años de ser pastores, entre comillas, y ya tienen carros, fincas, ganados. ¿Pero por qué? Porque son personas que abusan de su autoridad. Y esa persona no está ahí para enriquecerse. No está allí para enriquecerse, porque la iglesia del Señor no es una empresa. Pero muchos de estos pastores han hecho de la iglesia una empresa, y la han hecho la empresa familiar del pastor. Qué tristeza eso. Eso da tristeza, hermanos. Pero este llamado episcopalismo o llamado exclusivismo ministerial ha llevado que la iglesia viva, los grupos cristianos, los grupos evangélicos vivan unos malos testimonios terribles, malos testimonios por doquier, malos testimonios. El pastor debe vivir una vida austera delante de Dios. No debe vivir como el peor, por supuesto. Debe vivir una vida austera, una vida como verdaderamente lo debe tener un hijo de Dios. No con ostentaciones, no con desmanes, no con desmanes. Hay muchas de estas congregaciones que el pastor dice que hay que vivir en prosperidad. Pero veo que el único que vive en prosperidad es el pastor. Y resulta que hay muchas de sus ovejas están aguantando hambre. Que en el momento del culto dominical de esos pastores hay muchas ovejitas que no han ni desayunado. Sin embargo, él dice que vive en prosperidad. Claro, ¿quién no va a vivir en prosperidad? Arrancándole la lana y ordeñando a esas ovejas y destruyéndolas financieramente. ¿Quién no va a vivir en prosperidad así? El pastor no ha sido llamado para enriquecerse. Queridos pastores que me están escuchando y que vean este video, viva la palabra como lo es. Si alguno ha entrado al ministerio, no ha sido para enriquecerse, ha sido para dirigir la iglesia del Señor, las ovejas, y para llevarlas al cielo, para enseñarles la palabra y el temor de su palabra, para que puedan entrar al cielo. No para que tú vivas aquí como un rey, no para que vivas aquí como un pachás, como un don aquí en esta tierra. No, hermanos. Seguimos adelante, por favor. Vamos a mirar el nuevo sistema de gobierno de la iglesia ahora. El nuevo sistema de gobierno. El nuevo sistema de gobierno, queridos hermanos, que adoptó la iglesia, inició con el propósito de mantener, como dije hace un momento, la unidad y la pureza de la iglesia. ¿Se acuerda que le dije?
Bien. Pero esta figura distanció a la iglesia. Esta figura de este nuevo gobierno distanció a la iglesia del modelo bíblico de ancianos. Del modelo bíblico de ancianos. Hermanos, de manera que al final del siglo II, o sea, por ahí en el año 150, ya finalizando, el cambio fue el comienzo de lo que hoy es la Iglesia de Roma. Esta nueva forma de gobierno tomó tanta fuerza que los obispos ejercían gran autoridad, como dije hace un momento, en algunos territorios para convocar reuniones y así tratar asuntos concernientes a la iglesia. O sea, tenían un dominio impresionante ya. Después pasaron a convertirse en concilios para debatir acerca de aquellos que no se sometían a la iglesia, declarándolos como herejes para expulsarlos y deponerlos, o sea, separarlos de la iglesia. También declaraban credos para mantener la unidad de la iglesia. Salieron muchos credos, entre ellos algunos muy buenos, que fue para salvaguardar la iglesia, ¿ya? Que fue el credo apostólico en el año 325, el credo de Nicea, el credo de Atanasio. Excelentes credos, hermanos. Esos credos son, digamos, los únicos que abraza las iglesias protestantes y las iglesias reformadas. En el tiempo de Constantino I, el cual tomó el poder como emperador de Roma en el año 306 después de Cristo, la iglesia estaba pasando por momentos difíciles de persecución por causa de la persecución del Imperio Romano, y también estaba pasando por momentos difíciles de apostasía. Había muchos falsos líderes que enseñaban doctrinas erróneas, y como no había modelos de doctrinas establecidos, cada quien enseñaba lo que bien le parecía. Sin embargo, muchos cristianos daban su vida por la causa de Cristo. Muchos murieron por la causa del Señor. Murieron en las hogueras, ¿se acuerdan? Esas historias que morían allá en el circo romano, murieron. De pronto, mucho más tarde, murieron muchos. Muchísimos hermanos murieron por la causa de Cristo. Daban su vida por la causa del Señor. Sin embargo, la iglesia crecía y su influencia era cada vez mayor en el Imperio Romano. O sea, digamos que si mataban 5, se convertían a Cristo 20, 30, 40 personas. O sea, Dios se estaba moviendo en medio de esa situación, hermanos. Bien. Ahora, la valentía y la fe de aquellos creyentes hicieron que Constantino tomara decisiones trascendentales en el imperio. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Al parecer veía el crecimiento de la iglesia como una amenaza para el imperio. Eso fue uno de los motivos que él miró, que posiblemente haya mirado, por supuesto. Y el otro, digamos, dentro de ese punto de que él veía a la iglesia como una amenaza, él tomó dos alternativas. Levantar la feroz persecución que había contra la iglesia por parte del imperio y seguir matando a muchos hermanos para frenar el auge, el crecimiento de la iglesia, cosa que el imperio no pudo, porque cuando más mataba, más se convertían a Cristo la gente. ¿Y cuál fue la otra alternativa? Levantar la persecución que habían en contra de la iglesia
y unirse para apoyarla con el objetivo de fortalecer el imperio. Pues bien, ¿sabe una cosa? Muchos cristianos, y esto me llama mucho la atención, que muchos cristianos pues se vieron favorecidos con esta segunda alternativa que él tomó, ¿ya? Muchos de estos cristianos salieron de esa persecución tan terrible, de esa persecución tan severa, para estar ahora en la tranquilidad que le brindaba el imperio. Pues bien, hermanos, al parecer la segunda alternativa fue lo que hizo que impulsara el desarrollo del cristianismo dentro del imperio. O sea, cesó la persecución del imperio y ahora Constantino estaba haciendo ¿qué? Que los cristianos salieran de las catacumbas. Las catacumbas eran esas cuevas subterráneas que hacían para huir, para esconderse del imperio, de la persecución del imperio. Entonces, hermanos, ahora salieron de esas catacumbas, de la persecución, para ocupar puestos públicos. Muchos creyentes comenzaron a ocupar puestos públicos del imperio. Se dice que Constantino mandó que se publicara a mano unas 50 copias de las escrituras. También hizo que fueran restituidos y restaurados, o más bien construidos también otros lugares de adoración para que la iglesia se reuniera a adorar a Dios. Esto está escrito en el libro llamado Edicto, del punto 9 al punto 12. Esto aparece ahí en los anales de la historia. Hermanos, la actitud de Constantino hizo que muchos cristianos saborearan, digamos, esa tranquilidad, esa paz, porque él comenzó a portarse, a manifestarse como amable, bondadoso con los cristianos. Pero para mí eso fue una estrategia, hermanos. Una estrategia política. Y esto estaba fortaleciendo al imperio, por supuesto. Pero a la vez de ser una estrategia, también esto era una actitud irónica al no profesar la fe cristiana. Ustedes no ven los políticos de hoy, hermano, que cuando están en política, hermano, hasta se convierten al evangelio. Van y oran por él y le ponen la mano y lo pasan hasta el púlpito, hermano. ¡Qué desgracia, hermano! Hermano, muchos pastores, hermano, se prestan, hermano, para estas payasadas, hermano, para estas ridiculeces, hermanos. ¿Ah? No, hermano, ¿cómo que yo voy a pasar a un político al púlpito, hermano? Que porque se convirtió a Cristo. Y después lo ves tú, hermano, dedicando su vida a un ídolo. Ay, hermano, qué tristeza. Hermanos, ¿ustedes creen que si fueran verdaderamente cristianos, hermano, el país estuviera así, hermano, como está? O los países estuvieran así, hermano. Son cristianos hasta el momento en que están haciendo política. Pero si llegan a montar allá, hermano, ¿cuál política? ¿Cuál política, hermano? Hermano, ¿sabe una cosa? Cada país tiene un sistema montado. Cada país tiene un sistema montado. Y ese sistema es el que gobierna el país. Gobierne el que gobierne. Ese es el que está allí montado. Es el que aflora ese sistema. Ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya sea de lo que sea, hermano. Pero una de las cosas es que la iglesia del Señor no le debe importar quién está gobernando. La iglesia de Cristo debe estar presente, o tener presente es quien gobierne, la iglesia debe ser fiel a Cristo. Debe ser fiel a Jesús.
¿Y por qué tenemos que estar pendientes de política y cosas? Y eso fue lo que le pasó a la iglesia del primer siglo. Perdón, del siglo tercero, cuando montó Constantino. Se dejó influenciar. Estuvo bien, perfecto. Que Dios usó a este hombre para que sacara a la iglesia de las catacumbas. Pero de que la iglesia comenzara a hacer lo que sugería este hombre, no. ¿Y cuál fue una de las cosas que hizo Constantino? Que para poder ser parte del gobierno del imperio, para ocupar cargos públicos, la persona tenía que ser miembro de la iglesia, o sea, bautizado. Y muchos entonces, con el objetivo, con el deseo de tener un cargo público, iba a la iglesia, hacía su conversión, se hacía bautizar, pero para obtener el puesto público, pero no era porque era convertido a Cristo. Y ahí comenzó gravemente la debacle contra la iglesia, hermano. Comenzaron a meterse los impíos, la impiedad en la iglesia, porque había muchos bautizados, pero pocos convertidos a Cristo Jesús. ¿Cómo les parece, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, para la iglesia era un gran imposible. Ahora estaba viviendo esta realidad de paz y tranquilidad. Tanto que los cristianos fueron absorbidos por la pegajosa miel del buen trato del gobierno del imperio. Esta comodidad hizo que la iglesia se apartara de la verdad. Se apartara de esa verdad de la palabra de Dios. La iglesia, entre más beneficios obtenía del imperio, más se parecía al imperio y no a Cristo. Se dice que Constantino, antes de morir, pidió ser bautizado por la iglesia cristiana, con la esperanza de que sus pecados fueran perdonados. Se dice, pero no es real. Se dice. Eso dice la leyenda o dicen los escritos históricos, pero realmente no hay una veracidad sobre esto. Constantino dejó una gran herencia como precursor de sus ideas, las cuales fueron fundamentales para el desarrollo del catolicismo romano, aunque no se inició formalmente con el imperio y con este Constantino. Pero sí, muy pronto expandía su poder político y también se expandía el poder religioso de la iglesia. Pero la iglesia realmente ya muy apartada. Hermanos, como la iglesia tenía muchos miembros que no eran convertidos, comenzaron de manera paulatina, de manera sigilosa, a introducir imágenes dentro de la iglesia, a meter las imágenes. Y hoy vemos una iglesia idólatra, una iglesia idólatra, ¿ya? Una iglesia idólatra, queridos hermanos. Hermanos queridos, esto es apenas una partecita, y por encima, porque hablar de historia, hablar de la eclesiología, hermanos, esto es muy extenso. Pero hermanos, es necesario que cada uno tenga conocimiento. Ahora cada uno de ustedes está en el deber, la obligación de seguir escudriñando sobre estas cosas. Les invito a leer, a estudiar sobre eclesiología, sobre historia de la iglesia, hermano. Háganlo, por favor. Háganlo, queridos hermanos en Cristo. Hermanos amados, la iglesia no se debe dejar meter los dedos en la boca. Por eso dijo el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, de aquí en adelante ustedes tienen gran responsabilidad. Yo sé que muchos de ustedes y de los que me están viendo por el Facebook,
tienen mucho conocimiento de historia de la iglesia. Tienen conocimiento de eclesiología, tienen conocimiento de historia, tienen conocimiento de teología. Sí, y me encanta eso. Pero no paremos, sigamos estudiando más. Y los pastores enseñen más la palabra de Dios a sus ovejas. A todos los feligreses, a todos los miembros de la iglesia, enséñenles. No hay que dar tregua, hermano, de enseñar la Biblia. La Biblia es la autoridad de la iglesia en materia de fe y práctica y doctrina. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios.